Hola, ¿cómo están? En este caso vamos a hablar del tema sobre las legislaciones frente al acoso y la violencia política. Vamos a hacer un análisis global muy extenso, en donde veremos igual conceptos, definiciones, de todo lo que ha ido pasando con el venir de los años. Iremos explicando un poquito de este tema, ¿no? Que es muy interesante. Imagina ser silenciado, intimidado o incluso atacado solo por expresar tus ideas o buscar un cambio político para muchas personas, en especial las mujeres. Esa es una realidad cotidiana en donde hoy exploraremos cómo el mundo está enfrentando el acoso y la violencia política desde el ámbito legal, ¿no? El objetivo de este episodio es presentar los conceptos básicos, su relevancia y una visión inicial sobre cómo las legislaciones nacionales abordan este problema. Conoceremos un poquito más de la definición, ¿no? De qué es el acoso político, en donde nos hace mención que esas son acciones que están dirigidas a obstaculizar o deslegitimar la participación política de una persona, a menudo mediante amenazas, insultos o difamación, ¿no? Mediante las redes sociales. Y la violencia política nos dice que aquí ya incluye lo que son las agresiones físicas, psicológicas, económicas o simbólicas para poder limitar la participación o poder silenciar voces disidentes, ¿no? Como por ejemplo, se hacen el uso de redes sociales para hostigar a políticos jóvenes o mujeres por sus posturas públicas, ¿no? Tratan de restringir impuestas a candidatos o opositores a las elecciones que en este caso se encuentran, ¿no? Adentrándonos un poquito más a fondo, nos dice que según la ONU, el acoso de la violencia política son barreras muy importantes para la equidad en la representación política, ¿no? En donde nos hace esto de que entremos un poco más en contexto y demos a entender cuán importante es. ¿Por qué nos importa saber sobre este tema, no? Pues bien, ahora se les va a mencionar por qué es tan importante. Esto trata de hacer entrar en importancia, ¿no? Puesto que garantiza los derechos humanos y la participación democrática. Trata también de reducir las desigualdades en espacios de decisiones, también de promover la diversidad en políticas públicas, ¿no? Esto ha traído un impacto social en donde hace que un sistema democrático saludable requiera la participación igualitaria y segura de todos los sectores, sin ninguna excepción. Eh, También podemos hacer un poquito más de énfasis aquí en América Latina, ¿no? En donde nos hacen entender de que más del 80% de las mujeres políticas han sufrido acoso político en algún momento de su carrera, ¿no? Eso nos da a entender la ONU, ¿no? En defensa de las mujeres. Ahora bien, yéndonos un poquito más para atrás, ¿no? Nos dice que desde la década de 1990 se dieron, ¿no? Los primeros informes sobre violencia política de género. Y en el 2012, Bolivia implementa la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, siendo esta la primera en el mundo, ¿no? Ya para el 2018, la declaración de la IPU, haciendo referencia como Unión Interparlamentaria, reconoce el acoso político como un problema global, ya no simplemente en el país, sino que trata de ver un poco más allá de que no simplemente es un pequeño problema, es un problema enorme en donde se debería poner más énfasis, ¿no? También nos hacen entender de que en América Latina eh, lidera con leyes específicas en países como México, Bolivia y Argentina, ¿no? En donde estas leyes hace que sean más importantes por factores culturales y políticos, ¿no? En donde hacen que las diferencias en la percepción del problema, exista también lo que son las resistencias en países donde la participación política sigue siendo dominada por los hombres, ¿no? En donde igual ingresan los factores legales
como los sistemas jurídicos que priorizan la libertad de expresión pero no reconocen los límites frente al acoso, ¿no? O como por ejemplo, Bolivia es pionera con la legislación específica y Estados Unidos aborda el problema mediante leyes generales contra el acoso. Haber visto un poquito más de esto nos da a entender, no a entender, sino a conocer un poquito más de este tipo de problema, ¿no? No es simplemente de ver y detallar, sino que debemos poner un poquito más de énfasis por lo que sí es un problema grave, ¿no? Que durante años se ha venido luchando, se ha venido viendo, no se ha eliminado en su totalidad, pero sí ha disminuido moderadamente, ¿no? Bueno, eh, hoy sentados en la base para entender el problema global, en nuestro próximo episodio analizaremos cómo las leyes de América Latina han liderado el camino, con ejemplos específicos como Bolivia y México, ¿no? Que están haciendo bien y que pueden mejorar. No te lo pierdas. También, si quieres saber más sobre el tema o compartir tus opiniones y enviarnos tus preguntas a nuestras redes sociales, eso es un diálogo que nos involucra a todos.